Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Continuamos con nuestra serie expositiva del libro de Apocalipsis, Jesucristo, Cordero Vencedor. Y hemos ido avanzando y estamos rápidamente llegando al final del capítulo número 5. Hemos visto en esta serie del capítulo 4 y capítulo 5 una adoración extraordinariamente sublime, inefable del trono de Dios. Y hemos estado maravillados a través de estas declaraciones y estas explicaciones que se nos hacen en estos dos capítulos sobre el trono celestial. Para nosotros es bastante misterioso todo lo que no vemos y no conocemos. ¿Sí? Aún es misterioso las cosas terrenas, ahora mucho más las cosas que no conocemos. Entonces Apocalipsis 4 y 5 reviste un interés muy importante para nosotros porque nos describe aspectos que nosotros no conocemos, del trono de Dios, del ser de Dios, de cómo está organizado el trono en el cielo y cómo Dios demanda y exige alabanza y adoración. El versículo 9 del capítulo 5 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. Y cantaban un nuevo cántico, y ese es el título de hoy, un nuevo cántico, un nuevo cántico. Ese texto que nosotros estamos viendo está en perfecta conexión con el texto anterior. El texto anterior habla de los 24 ancianos postrándose delante del Cordero que está allí presente y que ha tomado el rollo de la mano derecha del que está sentado en el trono. Y vimos en el texto anterior que estos 24 ancianos no solamente se postran, sino que tienen arpas en sus manos y copas llenas de incienso. Pero luego el texto dice: y cantaban, es decir, hay una conexión directa entre la acción física, que es la postración, y luego ahora la acción audible, que nosotros vamos a percibir. Recuerden, queridos hermanos, que el libro de Apocalipsis, como es una visión, va a jugar en su estructura entre lo que se ve, lo que se oye, ¿cierto? Lo que se percibe. Y aquí, clásicamente, como lo usa el apóstol Juan, nos va a decir: primero los ancianos se postran, pero luego van a cantar. Entonces vamos a ver y vamos a oír simultáneamente, cosa muy importante en el tema del Evangelio y cosa muy importante para nosotros. Por eso los creyentes, cuando venimos al culto, no solamente nos sentamos y oímos, también participamos, porque no se nos permite ser espectadores, porque somos miembros activos, somos piedras vivas. Aún nuestros pequeños niños no son espectadores, ellos son piedras vivas, ellos tienen que participar del culto. ¿Cómo participan? Cantando, orando, haciendo lecturas públicas, lecturas congregacionales, y participan también escribiendo, tomando apuntes, porque se nos exige una participación activa. Pero hoy vamos a centrarnos en algo muy importante como parte del culto. Recuerden que dijimos que en la primera parte había como un preludio, es decir, como una música o una entrada inicial, ¿cierto? Irrumpe el Cordero, se postran los ancianos, es toda una ceremonia, tienen arpas para la alabanza y tienen oraciones, ¿cierto?, de invocación y de exaltación a nuestro Dios, y ahora entra el periodo de cántico. Se va a escuchar un cántico, y es un cántico extraordinariamente hermoso. Y cantaban un nuevo cántico. Y hoy nos vamos a centrar en la importancia del canto en este culto celestial. Este culto celestial es un ejemplo o una réplica de lo que la iglesia tiene que hacer permanentemente. Es probable que alguno de nosotros diga: ¿por qué en la iglesia cantamos? ¿Y por qué oramos? ¿Y por qué confesamos? ¿Quién determinó esas partes del culto? Muy bien, Apocalipsis 4 y 5 nos da la visión clara de cuáles son las partes que componen un culto de adoración a nuestro Dios. Y una de las partes es la postración, es decir, la humillación delante de Dios. Otra parte del culto es la oración, pero otra parte del culto es la alabanza o los cánticos.
Y este es un cántico que nosotros vamos a reconocer. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis está llena de cánticos. Hay muchos cánticos en la Biblia. Hay cánticos de perdón y confesión como los cánticos de Esdras o los cánticos de David. Hay cánticos de gratitud y alabanza como el cántico de Ana o el cántico de Débora y de Barat o el cántico de María o Miriam cuando cruzan el Mar Rojo. Sí, hay diversos cánticos. Hay cánticos de tristeza, que son endechas, que están algunos en los Salmos, otros en Lamentaciones. Pero este es un cántico de profunda exaltación a nuestro Dios. Este es un cántico con un contenido teológico extraordinariamente hermoso. Y este es un cántico que nos sirve a nosotros como medida para evaluar los cánticos que nosotros entonamos a nuestro Dios. Porque muchos de los cánticos hoy en día en las iglesias son para exaltar las emociones. Son cánticos para exaltar la alegría, la gratitud, la euforia, pero poco tienen de contenido. No tienen contenido doctrinal, no tienen contenido teológico, no tienen contenido histórico seguro, y en lugar de decir verdades teológicas, lo que hacen es negar verdades teológicas. Muchas de esas alabanzas que son contemporáneas, que probablemente muchos de nosotros tenemos en nuestra casa. Pero este himno es un himno similar al que va a entonar en los próximos capítulos la multitud vestida de ropas blancas, que se denomina en el capítulo 6 y 7 como una multitud incontable. Es un himno similar el que van a entonar. Es una canción hermosa. Pero algo interesante que nos va a decir este versículo es, y cantaban, no escuchaban. Es decir, cantaban. Es decir, eran los ancianos los que estaban comprometidos, convocados, y audiblemente se escuchaban sus voces. Cuando nosotros cantamos es cantando. Se debe escuchar, no se permite estar en silencio, porque el culto es público para nuestro Dios. Pero luego dice cantaban un nuevo cántico, no dice cantaban un cántico, hay un adjetivo, es un adjetivo calificativo de esa acción, cantaban un cántico nuevo. ¿Dice así? No, en nuestras traducciones no dice así, dice y cantaban un nuevo cántico, es decir, el adjetivo está primero que el sustantivo para hacer un énfasis mayor. ¿Cuál es el énfasis? ¿En el cántico o en que es nuevo? Es nuevo. La novedad de lo que ellos cantan es el énfasis en el versículo. El énfasis no es que cantaban, la iglesia siempre canta. Los ancianos siempre han cantado. En el trono celestial siempre ha habido alabanzas para exaltar la gloria de Dios. Pero ¿cuál es el énfasis en el texto? Que ese cántico que se va a entonar a continuación es nuevo. Es decir, nunca antes en el cielo se había entonado semejante canción. Es una canción nueva, digna de ser entendida y reconocida, porque no es una canción común. Recuerden que en el capítulo 4 nosotros ya asistimos a una canción celestial. ¿Recuerdan esa canción? En versículo 8 y 9, ¿cierto? Y no cesaban día y noche de decir santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Esa canción es común en el cielo. Pero hay una canción nueva que se va a escuchar ahora. Juan la va a escuchar por primera vez. Y es la canción del versículo 9. ¿Por qué esa canción es nueva? ¿Por qué nunca en el cielo antes se había cantado esa canción? Es interesante que nosotros notemos eso. Ahora, ¿cuál es la novedad de la canción? Es una canción que dijimos está centrada en la obra de la redención. Y la obra de la redención parece ser que según la descripción del capítulo, se está apenas reconociendo que Jesucristo cumplió todas las etapas de la humillación y ahora está cumpliendo las etapas de la exaltación, ¿cierto? Resucitó, ascendió y está sentado a la derecha del Padre. El texto lo que nos está diciendo, Jesucristo se está presentando con las evidencias de la resurrección y de su inmolación, se está presentando en el trono celestial, y una vez se presenta
cuando llega a la presencia de Dios en el trono, se entona esta canción. Es decir, es como la entrada de Jesucristo al cielo después de haber cumplido con todas las disposiciones de la encarnación y de la exaltación. Por eso es nueva la canción, porque Jesucristo ha estado en el trono siempre, pero esta es la primera vez que Jesucristo va a aparecer en el trono con las evidencias en su cuerpo de la expiación, ¿cierto? O del sufrimiento vicario, las marcas en sus manos, en sus pies y en el costado. Y cantaban un nuevo cántico diciendo. Yo quiero, queridos hermanos, que nosotros nos enfoquemos en tres componentes de esta canción que van a ser importantes para nosotros. Pero antes, Apocalipsis capítulo 14, versículo 3 dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y eso es algo importante, lo vamos a ver luego cuando lleguemos al capítulo 14. Pero esta canción que cantan los ancianos, nadie más la puede cantar. ¿Por qué? Porque es la canción exclusiva de los redimidos. Al amor le puede cantar todo el mundo. Al desamor también le puede cantar todo el mundo. A la naturaleza todo el mundo le puede cantar. El himno patrio lo puede cantar todos los ciudadanos de esa nación. Pero al Cordero Redentor, ¿quiénes solamente le pueden cantar? Exclusivamente los creyentes. Saben, hermanos, cuando nos reunimos para cantar, debemos cantar a Dios, porque somos los únicos invitados a cantar canciones reconociendo la obra perfecta de Jesucristo nuestro Redentor. Y cantaban un cántico que solo podían cantar los 24 ancianos. Es decir, es la canción de los redimidos. Es la canción de los elegidos que experimentan en carne propia los efectos a las implicaciones de la redención. Salmos 33:3 dice: cantadle cántico nuevo, hacedlo bien tañendo con júbilo. En el Salmo 96:1 dice: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Y luego en el Salmo 144:9 dice: oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. En muchas iglesias que probablemente ustedes conocieron o visitaron, se enseña a cantar cántico nuevo. Entonces le dicen: cierre los ojos y comience a inventar una canción. ¿Sí? Comienza a inventarse una canción y esa va a ser su canción nueva. Es decir, que nadie la había compuesto y nunca se había cantado. Pero no es eso lo que dice la Biblia. Cuando la Biblia dice cántenle cántico nuevo en los salmos, lo que está diciendo es canten anunciando al Mesías. Porque es lo nuevo, es decir, lo que está prometido, pero que todavía no se ha cumplido. En este momento los 24 ancianos cantan esa canción nueva porque era prometida, pero ya fue cumplida. Y al ser cumplida, esas promesas de redención, todos los 24 ancianos a una sola voz entonan la canción de los redimidos. Es nueva, no porque se la inventaron o la tararearon, es nueva porque nunca antes el Cordero se había presentado con las pruebas de la redención. Nunca antes, y por eso es nuevo. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¡Qué hermosa canción! ¡Qué canción con tan profundo contenido! Es una canción en su primera parte centrada en el autor de la redención. La primera estrofa, por decirlo de alguna manera, de este himno, que es un himno cristológico, está centrada en el autor de la redención. ¿Quién es el autor de la redención? Jesucristo. La primera estrofa, el abrebocas, la introducción de la canción, la apertura de este tiempo de alabanza en el cielo está dirigido exclusivamente al autor de tan sublime redención. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Primera persona. Una canción enfocada en Jesucristo. Contrario a todas las canciones que nosotros conocemos en el mercado, aún en el mercado cristiano, que todas esas canciones están centradas en mi beneficio, ¿sí? En mi utilidad, en lo que yo recibo. Te doy gracias porque me diste, te doy gracias porque me salvaste, te doy gracias porque me ayudaste. La mayoría de las canciones están centradas en la utilidad nuestra o el beneficio. Esta canción
que es un modelo de canción, la primera estrofa está centrada en Cristo. ¿No les parece hermoso? ¿Cómo abre la canción? Digno eres. Recuerden que el desarrollo del capítulo 5 está centrado en la procura de alguien que sea digno. Es decir, ¿quién tiene las cualidades de tomar el libro y de abrir el libro y desatar sus sellos y revelar el contenido? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra se ha hallado digno. ¿Por qué? Porque se requieren cualidades. ¿Cuáles son esas cualidades? Que sea verdadero hombre, que sea hombre perfecto, que sea hombre que haya vencido la muerte y haya resucitado, que haya derrotado todos los enemigos, la muerte, Satanás, el pecado, y no se ha encontrado a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Juan dice, estaba en una profunda consternación emocional, porque él quería que se revelara el contenido. La misma humanidad demanda que el contenido de la palabra se revele, pero no se encontró nadie digno. Recuerden que todo el eje temático del capítulo gira en torno a la dignidad, es decir, a las cualidades, no capacidades, sino cualidades de aquel que tenga el llamado de abrir el libro y desatar sus sellos. Pero irrumpe en la escena, ¿cierto? Hay una entrada triunfal en el escenario de aquel que es digno, que es león, pero también es cordero. Es león que reina y gobierna con autoridad, pero también es un cordero que se entregó de manera sufriente para perdonar los pecados. Es rey absoluto y sacerdote perfecto. Rey perfecto y sumo sacerdote. ¿Quién es? Jesucristo. Es el único digno. Y lo único que amerita semejante irrupción en el escenario es que los 24 ancianos, que son los beneficiarios de la redención, se postren y con sus rostros inclinados entonan una canción. ¿No les parece eso maravilloso? En lugar de quedar expectantes, porque muy probablemente si nosotros estamos viendo un espectáculo, nosotros en lugar de cerrar los ojos o de distraernos, quedamos muy atentos viendo lo que está sucediendo. Así nos quedamos cuando estamos viendo una buena película, cuando estamos asistiendo a un partido o nuestro deporte favorito. Nosotros no queremos que nadie nos distraiga de la pantalla. Queremos no perdernos ni un detalle. ¿Por qué? Porque queremos ser unos excelentes espectadores de lo que está aconteciendo. Pero ¿saben? En este escenario no se permiten los espectadores. No hay espectadores, no puede haber nadie muy atento, con los ojos muy abiertos, viendo qué está aconteciendo. A todos lo único que tienen que hacer es inclinarse, cantar con el rostro inclinado, posiblemente con sus ojos cerrados, en actitud de oración, de adoración, reconociendo todo lo que está aconteciendo. Y a mí eso me llama muchísimo la atención, porque la iglesia contemporánea ha caído en la expectación y hemos perdido de vista que nosotros somos miembros activos del cuerpo de Cristo. Entonces somos espectadores. ¿A qué venimos a la iglesia? A escuchar el culto. No, no venimos a escuchar. Venimos a ofrendar, a participar. Somos miembros activos. A veces ni siquiera traemos la Biblia porque no es que yo soy bueno escuchando. No, hay que leerla, hay que subrayarla, hay que tomar apuntes. Somos miembros activos. Si decimos vamos a orar, ¿qué debemos hacer? Orar, cerrar nuestros ojos. No somos espectadores. Si tomamos la palabra, tomemos la palabra. No estamos como espectadores. Los ancianos en el cielo nos dan un testimonio de lo que la iglesia en la tierra hace. Y es cuando irrumpe el Cordero en el escenario y el anciano pone su mano en el hombro probablemente de Juan y le dice, no llores más, porque aquí que está el Cordero que venció. Los ancianos no se les permite mirar esta escena. Se postran y comienzan a cantar. ¿Y cuál es la primera estrofa de esa canción? Digno eres. La estrofa introduce con un sustantivo, que es el sustantivo temático o el eje de todo el desarrollo del capítulo 5. Digno eres. Digno. Reconocen estos ancianos que el que está allí
tiene todas las cualidades que se están buscando o que se requieren para desatar este enigma que para ellos es el rollo en la mano derecha del que está sentado. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Lo primero que se hace en esa canción es reconocer a Cristo. Pero lo segundo que se hace en ese mismo reconocimiento de Cristo, el autor de la salvación, es exaltar los atributos de Cristo. ¿Cuáles son los atributos de Cristo exaltados en esta primera parte de la canción? Su dignidad, su existencia, su poderío, su autoridad, su soberanía, su redención perfecta, ¿sí? Su disposición pactual para darnos esperanza eterna a lo largo de la redención, su entrega, su reinado, su sacerdocio. Miren qué extraordinario, una sola línea, una sola estrofa con tantos atributos juntos, reconociendo a nuestro Dios. Y siempre es bueno hacer aplicaciones, porque muchas de nuestras oraciones y de nuestras canciones no reconocen el carácter del Señor. Y algunas reconocen a Cristo, pero no en su esencia, en su autoridad, sino en cuántos beneficios Él me da a mí. Gracias, Señor, porque me diste y me diste. Y debemos agradecer, pero no es el centro de nuestra adoración, no es el punto de partida. El punto de partida, según nos lo testifican aquí los ancianos, es el reconocimiento exclusivo no solo al autor de la salvación, sino al carácter del Redentor. Es una alabanza muy profunda, no es una alabanza ligera, no es una alabanza espontánea que surge como del momento emotivo de los ancianos. Es una alabanza que por muchos años, 4000 años, los creyentes del Antiguo Testamento habían aguardado. Y habían cantado promesas mesiánicas, habían entonado salmos mesiánicos aguardando la expectación de este momento, pero aquí en este momento ya no es una promesa. Están frente al cumplimiento perfecto de las promesas mesiánicas. El Cordero está allí, están las pruebas, está el testimonio, cumple todas las prerrogativas del pacto. Lo único que debe hacer la iglesia es cantar. Digno eres, Señor, de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. La dignidad del Cordero, la excelencia del Cordero, el carácter del Cordero se ponen de manifiesto en esta escena cúltica, en esta escena de adoración. Ahora recuerden que hay dos metáforas que van juntas y que las hemos descrito en los textos anteriores: el león y el cordero. La raíz de Judá, ¿cierto? El cordero de la tribu de Judá, cachorro de la tribu de Judá y el cordero. Pareciera que la metáfora inicial es el león. Luego toma fuerza el cordero. ¿Y cuál prevalece en la canción? El cordero, ¿cierto? Digno eres porque tú fuiste inmolado. ¿Quién fue inmolado? El cordero. ¿Notan la diferencia? Él es león eterno y para siempre, es decir, rey eterno y para siempre, pero Él se manifiesta temporalmente como sumo sacerdote. Y para efectos de la canción, los redimidos tienen que enfocarse en la redención. Y al enfocarse en la redención no va a prevalecer la metáfora del león, sino la metáfora del cordero, del sumo sacerdote, que es el que oficia y otorga la dignidad, no solamente para que Él pueda estar allá, sino para que todos nosotros podamos estar representados en el trono a través de los 24 ancianos. Queridos hermanos, esta canción introductoria no solamente es la canción inspirada de los creyentes, sino que también era una canción que la iglesia común y los que estaban bajo el imperio conocían. Porque una de las frases comunes que se daban en ese momento era: tú eres digno. Era un saludo, pero ese saludo lo hacían todos los súbditos para el emperador romano. El emperador romano no podía entrar en una ceremonia o no podía llegar de una guerra sin que toda la ciudadanía se pusiera de rodillas y le dijera: tú eres digno, tú eres nuestro digno emperador. Ese era un cántico común.
que entonaban. Pero cuando este cántico se da en el trono celestial, están exaltando no la dignidad de un gobernante o un comandante, sino la dignidad del Hijo eterno de Dios, que reina y vive por los siglos de los siglos. Digno eres, Señor, y nos va a dar las razones de la dignidad, porque tú fuiste inmolado. Ahora, la construcción del texto debiera ser de la siguiente manera: digno eres, porque tú fuiste inmolado, de tomar el libro y abrir sus sellos. Es decir, la canción debía primero decir cuál es la base de la dignidad y luego qué oficio puede cumplir sobre la base de la dignidad. Es decir, tú eres digno porque fuiste inmolado, como resultado puedes tomar el libro y abrir sus sellos. ¿Sí me hago entender? Ese sería como el orden lógico. Primero poner el fundamento de la dignidad del Cordero y luego la acción que él puede cumplir histórica, que es desatar la historia de la redención. No obstante, el apóstol Juan dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, y luego da las razones. Pareciera que hay una inversión en el orden, pues aparentemente lógico para nosotros. Por supuesto, este texto está en su orden lógico. Parece que Juan, en su emoción, recuerden que primero está con mucha expectación. ¿Quién es digno? Y luego la respuesta es: no hay nadie digno. ¿Qué pasa con las emociones? Comienza a llorar. Y luego el anciano le dice: no llores porque ya se encontró el digno. Es decir, hay un juego emocional interesante en los espectadores que están allí. ¿Quién es el digno? Y una vez se descubre, se conoce quién es digno, cuál era la razón de la dignidad o la utilidad de la dignidad del que se encontrara capacitado, que desatara el contenido del rollo. Parece que Juan se adelanta a la noticia. Eso es como cuando nosotros vamos a dar una noticia y no esperamos y rápidamente decimos: mire, llegó tal persona, o sucedió esto. Y todo el preámbulo no lo damos. ¿Por qué? Porque la urgencia de la noticia o la emoción de la noticia nos puede. Y es justo lo que está sucediendo aquí. Lo que Juan quiere encontrar rápidamente para hacer notorio es quién nos desata el misterio del contenido de este rollo. Y por eso él dice: digno eres de, los ancianos, tomar el libro. Y luego dice: porque tú fuiste inmolado. Es decir, lo más notorio aquí es: se va a saber la información. Va a ser revelada la información. Y dijimos que la revelación o la información es el contenido de la historia de la redención, el pacto eterno. El verdadero gobernante es Cristo, y por eso se reconoce al autor de la redención. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y luego en Isaías 53, 7 dice: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En Filipenses 2.8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y en Hebreos 2.9: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Primera estrofa de esta canción o de este tiempo de alabanza, centrada en Cristo, el autor de la redención, y en el carácter de Cristo, el Redentor. Primera estrofa. Segunda estrofa: y con tu sangre nos has redimido para Dios. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿En qué se centra la siguiente estrofa de este himno celestial? Ya no es en el autor de la redención, sino en el móvil de la redención. ¿Cuál es el móvil de la redención? El sacrificio. El sacrificio.
Es el móvil de la redención. Y esto es supremamente interesante para nosotros. Y alguno de nosotros diría, bueno, ¿y dónde estoy yo? ¿Dónde está mi beneficio? ¿Dónde está mi utilidad? Bueno, eso espera, eso es un valor agregado. ¿Sí? Lo más importante es cantar al autor y luego cantar al medio dispuesto para efectuar esa redención. Y esta siguiente estrofa nos habla del móvil. ¿Cuál es el móvil que Dios dispuso para la redención? ¿Las buenas obras? ¿Nuestro arrepentimiento? ¿Nuestra obediencia? ¿Cuál es el móvil seguro de la redención? El sacrificio perfecto de Jesucristo. Alguien diría las buenas obras. U otro diría, no, mi obediencia o mi disposición de seguir a Cristo. O mi arrepentimiento. No, esos no son móviles seguros para la redención. El único móvil seguro, el único plan seguro que se tiene que ejecutar para efectos de la redención es el sacrificio perfecto de Jesucristo. Por eso desde Génesis 3 encontramos sacrificios en la Biblia. No es casual que en Génesis 3 Dios mismo realice un sacrificio para cubrir la desnudez de Adán y Eva. No es casual que en Génesis 4 Dios acepte la ofrenda de Abel, que se basa en un sacrificio, y rechace la ofrenda de Caín, que no implica sacrificio. No es casual que Dios le ordene a Noé, a Abraham, a Isaac y a todos los patriarcas y a todo el sistema sacerdotal que realicen sacrificios. ¿Por qué tanto sacrificio? Es probable que usted se pregunte. ¿Por qué en lugar de matar un cordero y hacer un buen churrasco, hay que ofrecerlo? O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué no mejor no lo comemos y le damos gracias a Dios? No, Dios no dispuso eso. Dios dispuso que esos corderos, esos becerros, lo más gordo, lo más perfecto, lo más hermoso del corral, sea ofrecido a nuestro Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se complace de sacrificios? ¿Es Dios un Dios sanguinario? ¿Injusto? Porque, queridos hermanos, el único medio, el único móvil para la redención, para que esa redención sea justa, sea legal, es un móvil cruento. No puede existir un móvil incruento, como el de Caín. Tiene que ser un móvil cruento. Es decir, que implique muerte, que implique sangre, que implique dolor, que implique sacrificio. Ahora, ¿por qué? Porque todo ello nos muestra el verdadero sacerdocio que Jesucristo satisface a través de su muerte expiatoria. El texto, cuando dice como un cordero inmolado, la palabra literal allí sería como un cordero degollado para efectos de la redención. Recuerden que los corderos debían ser degollados para poder ser puestos en el altar del sacrificio, y la sangre se tomaba en un tazón, y esa sangre en un tazón la llevaba el sumo sacerdote al lugar santísimo y la rociaba sobre el propiciatorio y declaraba el perdón de los pecados. Y mientras él rociaba la sangre, simultáneamente estaba con el incensario ofreciendo las oraciones de los santos o de los justos. Hermanos, ¿qué sentido tiene ahora todas estas ceremonias del Antiguo Testamento, que antes nos parecían sin sentido? Ahora encontramos sentido, porque todas ellas por 4000 años estaban anunciando ¿a quién? A Jesucristo, al móvil de la redención, el sacrificio perfecto de Jesucristo. Por eso la Escritura dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Miren qué conciencia tan profunda tienen los ancianos al cantar a Dios semejantes verdades. Con tu sangre nos has redimido para Dios. No solamente hablan del móvil de la redención, sino que hablan de la finalidad de la redención, que la finalidad de la redención es para Dios.
Es decir, se hace justicia ante Dios. Hay reconciliación ante Dios. Muchos hoy en día creen que Dios nos salvó de ser pobres y ahora tenemos que ser millonarios. Que la salvación es dejar de ser pobres, dicen muchos. Otros dicen que la salvación es dejar de ser ignorantes y que ahora tenemos conocimiento. Muchos dicen que la salvación es que Dios me salvó de la muerte y entonces ahora no me voy a morir, ni me voy a enfermar, soy un cuerpo glorioso acá. Eso es lo que muchos creen. Entonces, no, ya Dios te salvó, debes tener trabajo, salud, dinero y prosperidad y cero enfermedad. Pero no dice aquí eso, no dice que nos salvó para beneficio. No dice que nos salvó para estar tranquilos y cómodos acá. ¿Para qué nos salvó? Nos salvó para Dios. Y si Dios nos salvó, si Cristo nos salvó para Dios, ¿qué significa? Que tenemos que ir a Dios. Que todo nuestro culto está centrado a Dios y tenemos que rápidamente caminar esta travesía temporal para ir a Dios. Por eso cuando un justo muere, dice la Biblia, es dichoso a los ojos de Dios la muerte de los justos, de los santos. ¿Por qué? Porque ese es el fin del justo, ir a Dios. Así que si vienen las enfermedades y son los medios provistos por Dios para ir a Él, amén. Nosotros casi siempre oramos para sanidad. Oremos para que Dios haga su voluntad y si nos quiere llamar a su presencia, amén, qué bendición porque estamos con Dios, porque nos redimiste para Dios. Con tu sangre nos has redimido para Dios. Queridos hermanos, este texto es interesante porque lo primero que va a hacer el apóstol Juan al describir el carácter de la redención es hablarnos del móvil de la redención que es el Cordero Inmolado. Ya lo vimos en texto anterior, lo ratificamos nuevamente en la canción, pero es interesante porque luego más adelante, en algunos capítulos de Apocalipsis, especialmente capítulo 13 y 14 en adelante, se va a comenzar a hablar de una parodia de la Trinidad satánica, ¿cierto? El falso profeta, la bestia y el dragón, que van a argumentar una historia paralela, que es un plagio. Entonces van a decir que uno de los cuernos del dragón tiene una herida y que esa herida es una herida como de un cordero. Es una parodia. Así como ya los creyentes estamos marcados, más adelante la bestia va a marcar, plagiando el plan de Dios. ¿Cierto? Aparentando ser un cordero, pero ¿qué dice la Biblia? Que el que aparenta ser cordero realmente es un lobo rapaz o feroz. Satanás es un lobo, destructor y engañador, pero da la apariencia de ser un cordero. Más adelante nos va a mostrar que la cabeza de la bestia sale con una herida, como distrayendo la atención, como para que los creyentes no atiendan al Cordero vencedor, sino que se fijen en la herida de la bestia y se conduelan o tengan lástima y pierdan de vista el Cordero vencedor. Y esa es la dinámica de Satanás a lo largo de los tiempos. Tratar de distraernos a nosotros con asuntos de política, de economía, con enfermedades, con muchas situaciones. Pretende que nosotros nos distraigamos de tal manera que no vengamos a adorar al Cordero vencedor, que ya venció y que está en el trono celestial. Es probable que ustedes estén allí en sus sillas pensando quién estará ganando la vuelta. Distraídos. Y si no lo estaban pensando, yo ya los distraje. ¿Por qué? Porque esa es nuestra tendencia natural. Hoy es puente, entonces nos vamos de puente y tranquilo, pastor, que allá nosotros alabamos a Dios en la piscina o en la playa. No se preocupe que allá hacemos nuestra oración. No fuimos de descanso, pero no se preocupe, allá hicimos nuestro culto. Ese es el engaño, ¿cierto? Siempre distraernos del verdadero objetivo que es Jesucristo y su sacrificio para mirar parodias o falacias, como en este caso la herida de la bestia. Claramente el apóstol Juan lo dice, que el que está allí es el Cordero inmolado, el autor de nuestra redención.
No podemos distraernos, no podemos pensar que esta parodia que se va a presentar más adelante tiene más valor o igual valor. No, solo hay un sacrificio perfecto, es el de Jesucristo y ya se efectuó. Jesucristo en esta parte de la historia de la redención se muestra como el testigo mártir, como aquel que entregó su vida voluntariamente. Es un testigo mártir, indica un sacrificio voluntario, indica una entrega perfecta y abnegada, nos muestra la supremacía de Cristo. Cristo ya pagó la deuda que nuestros pecados requerían frente a la justicia del Padre. Él no nos pagó nada a nosotros porque no nos debe ni nos tiene que pagar. Él pagó lo que demandaba la justicia eterna de Dios nuestro Padre. Porque a veces nos confundimos cuando hablamos de redención y decimos que es pago, entonces pensamos que es que Dios me debe y que Él me tiene que estar pagando todo el tiempo por cuotas. No, Él no nos debe nada, nunca nos ha debido. Somos nosotros los que tenemos una deuda impagable para con Dios. Y al tener esa deuda impagable de justicia, no es una deuda económica ni de obras, es una deuda de justicia. Jesucristo se entrega como sumo sacerdote, como cordero provisto para el sacrificio y se constituye en el testigo mártir o el cordero vicario que se entrega voluntariamente para satisfacer las demandas de la justicia de Dios, es decir, para pagar. La Biblia dice, el alma que pecare, morirá. Génesis 2:17, ¿cuál es la sentencia? El día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué sucedió? Comieron y murieron. ¿Qué se necesita para vindicar la justicia? A alguien que muera, ¿sí? Que se constituya en sustituto y que pague y que vindique la justicia ofendida del honor de Dios. Queridos hermanos, el texto dice, tú eres digno de tomar el libro porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. De toda la historia de la humanidad de Cristo, de su encarnación, el momento cumbre en la historia de la redención para efectos de la expiación es la muerte de Cristo. Son muchos los que creen hoy en día que lo que Cristo hizo durante los 3 años y medio de ministerio es lo más importante, que lo más importante es su sabiduría, su elocuencia, sus milagros. Entonces promueven milagros, promueven conocimiento, pero dice la Biblia, los griegos buscan conocimiento y los judíos buscan milagros. Pero ¿cuál es el centro de la redención? La sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a sus discípulos, mire, prepárense porque nos vamos para Jerusalén y pronto yo seré entregado en manos de pecadores? ¿Se acuerdan que todos se escandalizaron? Y Pedro, que era uno de los más osados, le dice, Señor, en ninguna manera eso le acontezca. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de arriba. ¿Qué era lo que estaba Pedro diciendo? Señor, ¿no hay posibilidad de que mueras de otra manera? Quizás de viejito, o quizás una enfermedad, o de otra manera, pero no derramando tu sangre. No en una cruz, eso es muy cruel. Y Jesús lo reprende porque Pedro no entendía que el centro de la obra de Cristo era su muerte en la cruz. No fue su vida, no fueron sus milagros, por eso no promovemos milagros, no hacemos cultos de milagros. No creemos que el centro del trabajo de la iglesia sean los cultos de milagros, los cultos de avivamiento para adquirir conocimiento. Creemos que el centro de nuestra adoración es el sacrificio de Jesucristo, el Cordero Vencedor. Porque tú eres digno. ¿Por qué? Porque tú fuiste degollado y con tu sangre, no con tus milagros, ¿sí? No con tu nacimiento, no con tu bautismo, sino con tu sangre, con tu muerte, nos has redimido para ti. ¿Notan la diferencia del canto? Es un canto altamente teológico, mostrando la justicia de Cristo, mostrando todos los efectos de la redención, expiación, sustitución, mediación,
mostrando toda la satisfacción que recibe el Padre a través del sacrificio de Cristo. Con tu sangre nos has redimido para Dios. Y esa canción, centrada en el móvil de la redención, que es el sacrificio, implícitamente dice que nosotros no pudimos salvarnos. Que ninguno pudiera decir allá, yo estoy acá porque yo decidí y tu sangre me ayudó. Porque yo hice mi parte y tú con tu sangre la completaste. Dice así en sus versiones. Estoy usando un poco de ironía, ¿no? Que suelo usar con frecuencia. No dice, bueno, es que yo tomé la decisión y luego entendí. No, dice es que de principio a fin la salvación le pertenece al Señor y la iglesia canta, con tu sangre nos has redimido para Dios. Primera estrofa de ese cántico nuevo, centrada en el autor de la redención y el carácter. Segunda estrofa, centrada en el móvil de la redención, que es el sacrificio, que es el evento central de la obra de la redención. La tercera estrofa está centrada en el alcance de la redención. El alcance de la redención tiene que ver con los creyentes, con la iglesia. Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿De qué está hablando? Del alcance de la redención. La salvación tiene un alcance universal. La salvación va a tener efecto salvífico en personas de todos los linajes, todas las lenguas, todos los pueblos y todas las naciones. ¿No es eso maravilloso, hermano? Esa es la esperanza para nosotros de esta nación. Si la Biblia no dijera esto, probablemente pensaríamos que era exclusivo para los hebreos. Y nosotros no hablamos hebreo, ni arameo, ni griego. No tendríamos esperanza. Si la salvación fuera solo para un linaje, nosotros estamos descalificados. Somos tercermundistas, somos inferiores en muchas cosas. Estaríamos descalificados. Pero dice primero que es de todo linaje. Linaje hace referencia a descendencia. Linaje hace referencia a familia. No son sinónimos estos cuatro términos. El término linaje hace alusión a descendencia, a línea genealógica, a línea familiar. ¿Qué es lo que va a decir entonces la Escritura? Dios va a salvar personas de todas las líneas familiares. Eso es maravilloso. Probablemente nosotros somos representantes de la familia nuestra, no todos serán salvos, pero algunos serán salvos. Y el hecho de que uno de nuestra familia sea salvo, ¿qué testifica? La justicia de Dios. No hay injusticia en Dios. Dios no está obligado a salvar toda mi familia. Con el hecho de que salve uno, hay justicia porque Él se comprometió a salvar personas de no todo el linaje, sino personas de todos los linajes. En la promesa que Dios le hace a Abraham dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El segundo término es de toda lengua, es decir, grupo lingüístico. Hay muchos grupos lingüísticos en el mundo. Hay grupos lingüísticos muy numerosos, ¿cierto? Hay por lo menos 5 idiomas dominantes en el mundo, pero hay muchos grupos lingüísticos pequeños, casi insignificantes, lenguas un poco perdidas. ¿Pero qué dice la Escritura? De todo grupo lingüístico el Señor va a salvar. ¿Por qué? Porque eso es gracia, porque eso es justo. No está obligado a salvar todo un grupo lingüístico, sino personas de todos los grupos lingüísticos, porque eso es justo, eso tiene que ver con el alcance de la redención. Así que no pensemos que la salvación es exclusiva para nosotros. Hoy mismo, en este momento, estarán personas de muchos lugares del mundo reuniéndose para adorar a este mismo Dios en otros idiomas que nosotros no conocemos. Y luego dice de todo pueblo, todo pueblo. La palabra pueblo aquí es interesante porque está hablando básicamente de toda etnia. De toda etnia o toda raza. ¿Sí? No pensemos que la salvación es solo para los blancos.
¿O solo para los mestizos? Para negros, amarillos, rojos, zambos, de todo va a haber en el cielo. ¡Qué hermoso! Esa es la verdadera inclusión. La inclusión no es una bandera multicolor. La inclusión es que el Señor salve personas de todas las condiciones y los lleve a adorarle correctamente. Esa es la inclusión. Nosotros los creyentes creemos en la inclusión, pero no la inclusión como se nos está vendiendo hoy en los medios de comunicación. Nosotros creemos que la inclusión es que va a haber negros en el cielo, indios como nosotros, blancos también, que va a haber hombres, mujeres y niños y ancianos en el cielo. Eso es inclusión. Creemos que en el cielo va a haber personas de todas las lenguas y los idiomas y los colores adorando a nuestro Dios. ¿Eso no es verdaderamente maravilloso? La salvación es multicultural, multiétnica, es universal. ¿Por qué? Porque la salvación la compró el Señor. Y el alcance es universal. De toda etnia habrán salvos. Y esas verdades tienen aplicaciones importantes. Por eso no se permite al creyente ser racista. Es pecado ser racista. ¿Por qué? Porque Dios está salvando personas de todas las razas. No podemos despreciar al indio, o al negro, o al blanco, o al oriental. ¿Por qué? Porque va a haber en el cielo salvos de todas las razas. Si Dios no los desprecia por su color, sino que se goza en darle la salvación, ¿qué debemos hacer los creyentes? Gozarnos en que lleguen a nuestra iglesia personas de todos los colores, los tamaños. Si hay personas que hablan otros idiomas, no tenemos por qué rechazarlos, porque esa es la forma como Dios aplica la salvación. Y luego dice personas de todas las naciones, es decir, de límites políticos, de estados, de todos los países. Dios va a salvar personas, de todas las familias, de todos los grupos lingüísticos, de todas las razas y de todos los estados políticamente establecidos, de todas las naciones. Es decir, habrá colombianos en el cielo, probablemente muchos. Va a haber colombianos. ¿Por qué? Porque Dios dispuso así. Dios dispuso que hubiese salvos. Miren lo interesante, en todas las 4 categorías nosotros podemos calificar. De todas las familias, tenemos una familia de la cual venimos. De todas las lenguas, Dios nos dio un idioma también, que es nuestro idioma con el cual nacimos. De todos los pueblos, pertenecemos a una raza, una etnia, pero también pertenecemos a una nación política. Y políticamente hablando, habrá salvos de esta nación, igual de todas las naciones. Por eso no podemos despreciar las otras naciones. Por eso no podemos pensar que hay naciones mejores y otras peores. Todos somos pecadores, pero la salvación tiene un alcance universal. Ahora, ¿no les parece la riqueza de este cántico hermosa? Porque a veces nosotros pensamos en un cántico hermoso cuando todos estamos uniformados, ¿cierto? Pero esta canción no es uniforme. Es uniforme en el cántico, pero no uniforme en quienes están cantando, porque habrá personas de todos los colores, todas las edades, todas las razas, todas las condiciones sociales y económicas presentes en el trono de Dios. ¿Y cómo van a estar allá? De rodillas, diciendo: Señor, tú eres digno y estamos aquí por ti, y estamos aquí para ti. ¡Qué hermosa disposición! Nosotros pudiésemos decir: Dios me salvó para mi beneficio. No, Dios nos salvó para su gloria. No fuimos salvos para nosotros, fuimos salvos para Él. Y por eso cantamos. Y la canción nuestra gira en torno a nuestro Dios, porque Él es digno. Y por su sangre nos ha redimido para que vivamos para Él. ¿Notan la canción? El autor de la redención, el móvil de la redención y el alcance de la redención. El alcance es universal. Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y luego en 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, y que no sois vuestros?
En Apocalipsis 11:9 dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y luego en Apocalipsis 13:7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por eso cuando Mateo 28 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio, está en concordancia con el alcance de la redención. Dios no va a salvar a las personas porque nosotros los evangelicemos, los va a salvar porque Él dispuso. Pero nos ha hecho partícipes en esa tarea extensiva del reino de Dios. Y cantaban un nuevo cántico. ¿A quién? Al Cordero nunca antes visto en el cielo con las marcas. Y cantaban un nuevo cántico por el sacrificio, por el evento clímax, el evento principal de la redención, que es el sacrificio de Cristo. Y cantaban un nuevo cántico por el alcance de la redención. Hermanos, ahí estamos nosotros. Si ustedes analizan este salmo, este himno, en ninguna parte habla de dinero. Entonces, ¿cómo pago mis deudas? Entonces, ¿qué hago con mi salud quebrantada? ¿Qué hago con todas mis necesidades? Si las canciones no dicen eso. Él es mi sanador, es mi proveedor, es el que me da, el que me suple. Esta canción dice, Él es digno. Y todo lo demás vendrá como añadidura. Hermanos, debemos dejar de cantar para nosotros y cantar más para Dios. Y si no nos ejercitamos cantando para Dios, en el cielo vamos a tener que hacerlo. Ese debe ser nuestro entrenamiento diario y semanal. Por eso procuramos cada día que cuando nos reunimos cantemos para Dios, no para nuestras emociones. Porque muy probablemente si nuestro entrenamiento permanente es cantar para nuestros fines, probablemente no hemos entendido el mensaje y por eso no podemos cantar el cántico nuevo que lo pueden cantar únicamente los redimidos. Salmo 142:7, saca mi alma de la cárcel para que te alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Y luego en el Salmo 37 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y en Salmo 149, 5 al 9 dice, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Hermanos, hay un encargo que Dios dio a la iglesia. Cantar. Cantar todo el tiempo. Recuerden que hubo un periodo en la historia hebrea que no cantaron los hebreos. Y Dios les llamó fuertemente la atención. Porque hubo un periodo en el cual ellos dijeron, no vale la pena cantar. Y dice la Biblia que colgaron sus instrumentos, sus arpas, sus salterios de los árboles, se sentaron debajo de esos árboles a contemplar sus instrumentos y a lamentarse. Y sus lamentos era, la estamos pasando muy mal. Estamos con mucho sufrimiento. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice, si estamos en sufrimiento, cantemos. ¿Tenemos alegrías? Cantemos. ¿Estamos en enfermedad? Cantemos. ¿Se nos va el sueño en la noche? Cantemos. Aún en nuestras camas, cantemos. No canaliemos. Porque nuestro regocijo viene de Dios. Y terminamos recitando el versículo. Y unámonos a ese cántico. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Oremos. Amado Señor, extraordinario cántico pones frente a nosotros hoy. Y te damos gracias por no solamente permitirnos entenderlo, sino cantarlo también. Y si hoy podemos cantar ese cántico a ti, el autor de nuestra redención, es porque hemos sido redimidos. Porque exclusivamente los redimidos pueden cantar semejantes verdades y conmocionarse con esas verdades. Solo tu pueblo
puede cantar estas verdades y estremecerse, quebrantarse con estas verdades, porque no son verdades solamente académicas, no son solamente verdades históricas, sino que son verdades profundas del Evangelio que mueven nuestras entrañas. La salvación es tuya, es por ti y para ti. Señor, qué emoción nos das de saber que la salvación no es nuestra, sino que es tuya. Qué gratitud pones en nuestro corazón de saber que la salvación la sellaste en el momento más decisivo de tu vida terrenal, que fue tu muerte en la cruz. Que mientras muchos se burlaban, mientras muchos pasaban y hacían injurias, mientras los sacerdotes y los políticos se confabulaban para decretar de manera injusta tu sacrificio, justo en ese momento se estaba sellando la justicia tuya concerniente a la redención. Señor, pero gracias te damos, porque tu salvación no solamente es para los judíos, no solamente es para los hebreos, la salvación tiene alcance universal y allí fuimos alcanzados por gracia. ¡Qué bendición! Que haya salvado personas de nuestra familia, que haya salvado personas de nuestro pueblo, de nuestro idioma. Se hablará español en el cielo. ¡Qué bendición! Habrá colombianos en el cielo. ¿Por qué? Porque así te plació. Habrá personas de nuestro apellido, de nuestro nombre en el cielo, porque así te plació. Habrá personas, Señor, de todas las condiciones, porque así lo dispusiste. Pero allá en el cielo no habrá ninguna distinción. Todas las diferencias caerán y todos estaremos centrados no en nuestro apellido o en nuestra colonia. Estaremos centrados únicamente en ti, diciendo, porque tú eres digno, Señor, y porque tú fuiste inmolado, y porque nos redimiste para ti. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.